Es un gusto escucharlo, hablar de distintos temas que afectan al país. ¿Qué tal, Leopoldo? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Qué tal? Bien, un gusto en estar con ustedes. Muchas gracias. Bueno, terminó hace un ratito nada más la bicameral, en realidad terminó hace un tiempo, pero la conferencia de prensa que dio a conocer acerca de cómo estuvo trabajando inteligencia en el gobierno pasado. Y a la luz de los acontecimientos, bueno, hay muchos hechos condenables que van a incidir concretamente en hechos judiciales y que van a abrir otros. Leopoldo, ¿qué se espera en este país, en esta área? Bueno, en primer lugar hay que aclarar, porque no es un tema común que el ciudadano de a pie trate todos los días o forme parte de las charlas de la mesa familiar. Hay que aclarar que en el Parlamento hay una comisión bicameral que existe desde el año 2004, es decir, integrada por diputados y senadores, que precisamente se denomina Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia. ¿Cuál es la misión de esa comisión? Custodiar los derechos y garantías del ciudadano común, precisamente, de aquel que tal vez está ajeno a estas circunstancias. ¿En qué sentido? En que nadie, a través del abuso del poder del Estado, se meta en su vida privada o en su vida pública. Cada ciudadano tiene el derecho en su vida privada de hacer lo que quiere y en su vida pública de adherir a la fuerza política que quiera, a la religión que quiera, al sindicato que quiera, etc. En este caso, esta comisión empezó en el mes de mayo del año pasado, es decir, casi ya un año, una investigación a raíz de varias denuncias que había de espionaje ilegal por parte del gobierno anterior, es decir, el que gobernó la Argentina entre el 2015 y el 2019. Bueno, para ir al final, que es lo que hoy hemos presentado en conferencia de prensa, este trabajo de un año culmina con este informe que hemos presentado hoy, que tiene estado público, que además se lo presentamos al Parlamento, tanto a la Cámara de Senadores como de Diputados, y advierte que se instaló en el Estado una estructura mafiosa. Una estructura mafiosa que instaló una especie de Estado secreto, o un Estado clandestino, o un Estado paralelo. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque apenas asumió el gobierno de Macri, se crearon células paralelas dentro de los organismos del Estado para llevar adelante un plan sistemático de persecución política y extorsión política. Esas células terminaron siendo una serpiente de varias cabezas, que, bueno, muchas son conocidas, por ejemplo, el famoso grupo D'Alessio, el grupo Super Mario Bros, que era un grupo de ex policías o policías de la ciudad de Buenos Aires que pasaron a ser agentes orgánicos de la AFI, el grupo de las bases del AMBA. La AFI apenas asumió Macri, abrió 7 u 8 bases en el Gran Buenos Aires para cubrir con el espionaje de distintas regiones del Gran Buenos Aires, y todo eso fue resumido, conducido por Arribas y Magdalani, que eran la cabeza de la AFI. ¿En qué consistían estas tareas de inteligencia? Bueno, básicamente en reunir información, en procesar esa información, en diseminar esa información y fundamentalmente alimentar con esa información la fabricación de carpetas sobre ciudadanos. Esas carpetas iban a parar a la cúspide de esta organización mafiosa, que era la mesa judicial, que casualmente presidía el propio Macri y que se reunía quincenalmente. Todo era paralelo dentro de las estructuras del Estado, con recursos del Estado, pero paralelo. La mesa judicial es algo que no existe en la Constitución ni en la Ley de Ministerios. Es una asociación ilícita que se reunía para decidir qué hacía con fulano, mengano, si lo extorsionaba con una carpeta o con el famoso carpetazo, si le fabricaba una causa judicial. Bueno, y así fue como fueron operando. Hubo aproximadamente, de lo que tenemos constatado, con testimonios en nuestra comisión, se ocurrieron las primeras confesiones de todo este entramado de espionaje. Lo que nosotros tenemos constatado es espionaje ilegal sobre 307 ciudadanos argentinos. Es decir, hubo 307 víctimas hasta el momento constatadas. Algunas son muy conocidas porque son figuras públicas, Cristina Fernández de Kirchner, en fin, muchísimos. Incluso el expresidente de esta Cámara, el propio Monzó, era espiado por estos grupos que ponían motos acá enfrente. Ustedes conocen
la zona de Avenida Rivadavia a la que me estoy refiriendo, ustedes vieron que hay frente a la Cámara, del lado del edificio del anexo, siempre hay un montón de motos de motoqueros instaladas allí. Sí. Bueno, ellos disimulaban, entre esos motoqueros que vienen a cumplir tareas, disimulaban motos que le hacían seguimiento al presidente de la Cámara cada vez que salía de las funciones que cumplía acá. Me refiero a Monzó, que era un hombre del oficialismo. Eso también lo tenemos constatado, con filmaciones, etcétera. Bueno, ¿qué hacían? Además de espiar a estas personas que tienen notoriedad pública, entre los 307 que hemos podido constatar al presente, había personas de organizaciones políticas, organizaciones sociales, comedores comunitarios, sobre todo en el caso de Gran Buenos Aires, organizaciones gremiales, religiosos, algunos curas de Opción por los Pobres, Monseñor Lugones, que era el titular de la Pastoral Social. 307 personas y 170 organizaciones de todo tipo. Las personas no las mencionamos acá, salvo, reitero, las que son de público y notorio, sí, porque no queremos volver a victimizarlas, obviamente. Le estamos notificando cada uno de ellos individualmente. Sí mencionamos las 170 organizaciones que fueron espiadas. Nosotros titulamos este informe El Estado Mafioso. ¿Por qué? ¿Cómo actúa la mafia? Bueno, en primer lugar, es una característica de la mafia tratar de transformar lo ilegal en legal. Por eso inventaban expedientes judiciales con los fiscales, jueces, amigos, esto que visitaban la Quinta de Olivos, la Casa Rosada. En segundo lugar, otra actuación de la mafia es la extorsión. Y en tercer lugar, otra actividad que lleva adelante la mafia es aniquilar la voluntad del adversario. ¿Y cómo se la aniquilaba acá? Bueno, influyendo en la opinión pública, estigmatizando a las personas, diciendo que habían robado tal cosa, tal otra, apretaban familiares con acciones de inteligencia para que declararan en contra de algunos funcionarios del gobierno, metieron presos hijos o hermanos o los hicieron objeto de actividades de inteligencia ilegal para que presionaran sobre sus padres, para que declararan en contra de otras figuras del gobierno nacional de aquel entonces, Diputado, o mejor dicho, del periodo anterior. Sí. Porque me interesa que nos dé, está bien, está dando ejemplos y esto es lo que necesitamos, en cuanto a cuestiones que de todas las que debe haber leído, alguna que le haya llamado especialmente la atención, en donde tal vez no hubo una figura poderosa, porque me está diciendo que las escuchas eran sobre organismos hasta religiosos y organizaciones que ayudan a los más humildes. En ese tipo de cuestiones u otras ONGs, ¿qué era lo que se buscaba? ¿Alguna pata con lo privado? De todo lo que leyó, me gustaría que nos comentara algo en ese sentido. No, se ve que el gobierno de aquel entonces consideraba peligroso o peligrosas acciones que se desarrollaban particularmente en lo que ellos seguramente veían como un territorio hostil, que era el Gran Buenos Aires. Por supuesto, esto no excluyó actividades de espionaje en la capital federal. En Mar del Plata, bueno, en Mar del Plata, por ejemplo, espiaron sistemáticamente, que esto es perverso, a los familiares de los tripulantes que se habían hundido en el Ara. Hay fotos de espionaje. La base de la AFI en Mar del Plata se dedicaba específicamente a esto, además de espiar organizaciones gremiales, etcétera, de la zona. Pero fabricaron 6 bases que no existían de la AFI en el Gran Buenos Aires: La Matanza, Ezeiza, Aedo, Pilar, Quilmes, y allí pusieron mucho énfasis en las organizaciones comunitarias y los movimientos sociales. Se ve que los consideraban peligrosos. Incluso infiltraron comedores comunitarios. Por eso digo que hay personas que nos vamos a mencionar, porque gente trabajadora, gente del común, pero es muy grave. ¿Por qué? Porque por supuesto es grave espiar a una expresidenta de la Nación, pero más grave todavía es espiar, porque eso hace acordar a la época del gobierno militar cuando dividía el país en subzonas, espiar a quienes van a un comité o a una unidad básica o a un comedor comunitario, porque eso significa tratar de tener una mirada sobre toda una red de organización, vaya a saber para qué el día de mañana. Entonces, efectivamente, bueno, nos hemos encontrado con todo esto y muchísimo más.
Este informe tiene casi 400 páginas y es el resumen de la tarea que hicimos sobre las causas de Dolores, las causas de Lomas, más toda la investigación que hizo la comisión. ¿Qué proponemos al final? Porque siempre a esto hay que darle un final y una propuesta para tratar de erradicar definitivamente del Estado esta mafia que se instaló con el gobierno de Macri y que actuaba en la AFI, en la FIP, haciendo espionaje fiscal, en la UIF haciendo espionaje financiero, en el servicio penitenciario espiando presos políticos y lo que es mucho peor, los abogados defensores de los presos políticos, los escuchaban en los locutorios, los filmaban. ¿Diputado? Bueno, todo sí. Discúlpeme que lo interrumpa. ¿Cómo le va? Claudio Mardones lo saluda. Quería hacer una pregunta porque recién Claudio? Su colega Blanca Osuna algo nos mencionó porque habían recibido información hoy a partir de lo que tiene que ver con el rol de la Dirección Nacional de Migraciones y del Ministerio del Interior durante la gestión de Rogelio Frigerio. Quería preguntarle, dentro de este esquema, ¿ustedes qué comprobaron sobre el funcionamiento de esa estructura? Bueno, efectivamente, como usted dice, nos llegó recién hoy ese informe, por supuesto no lo tenemos incluido aquí, pero ya sí en este informe hacemos una mención de que también la Dirección de Migraciones formó parte de este entramado mafioso, alertando a los organismos de inteligencia cuando alguna persona que estaba dentro del listado de opositores al gobierno a perseguir hacía algún movimiento de entrada o salida al país. Esto ya está comprobado, incluso hay en una de las causas procesado un miembro de la prefectura que era el que recibía esa información. Y esa información obviamente la trasladaba a los organismos de inteligencia. Obviamente es una violación a la ley de inteligencia, porque la gente debe saber que el Estado no está autorizado para espiar tanto lo que es la vida privada como la vida pública de las personas. No hay que naturalizarlo esto. Entonces, por ahora la mención a migraciones que tenemos es esta. Hemos recibido un informe más amplio, pero lo recibimos hoy y por supuesto no lo hemos incorporado por una razón de responsabilidad. Pero yo les estaba por decir cuál es la conclusión de esto. Sí. Como en esta tarea de investigación del espionaje nos hemos tropezado, nos hemos encontrado con que hay un puñado de jueces, fiscales, magistrados y algún eventualmente miembro de la Corte que ha sido parte de este entramado, porque es ahí donde iban todas estas tareas de inteligencia para influir en la opinión pública y desprestigiar determinadas personas, haciéndole causas. Hay muchos fiscales, jueces, etcétera, que participaron de esto. Pero nosotros no los podemos investigar. ¿Por qué? Porque la función de nuestra comisión es una función acotada a la violación de la ley de inteligencia por parte de ciudadanos del común o de los organismos de inteligencia propiamente dicho. Bien. Entonces, en el informe nosotros le pedimos al Congreso, al Senado y a la Cámara de Diputados que forme una comisión bicameral que investigue la actuación del Poder Judicial dentro de este entramado mafioso, de modo tal de que también se actúe en ese ámbito. Y el Congreso tiene la posibilidad de hacerlo porque el Congreso dicta todas las leyes orgánicas del Poder Judicial. Por lo tanto, si las dicta, también tiene la facultad de controlar el cumplimiento de esas leyes orgánicas. Diputado, Daniela Mosetic lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Cree que tiene que haber una reformulación de la actual ley de inteligencia? Sí, sin lugar a dudas. En el informe también nosotros incluimos propuestas referidas a la modificación de la ley de inteligencia. ¿Por qué? Porque evidentemente para erradicar estos comportamientos mafiosos no solamente hace falta desarraigar la mafia que Macri instaló en todos estos organismos, sino generar condiciones para que de aquí en adelante, como fue en su momento el famoso nunca más, estas cosas no vuelvan a repetirse. Es más, creemos que debe haber una nueva ley de inteligencia consensuada por todos los sectores políticos, como en su momento fue la Ley de Defensa Nacional, después de que salimos de la dictadura, que se votó por unanimidad, la Ley de Seguridad Interior, que se votó por unanimidad también, y ahora queremos que se vote por unanimidad una ley de inteligencia nacional para que efectivamente podamos tener de aquí en adelante una democracia que no esté condicionada de ninguna manera por el comportamiento mafioso de estos grupos que se mueven en los sótanos de la democracia o que llegaron a instaurar, como ocurrió en este periodo, un Estado paralelo.
Me adelanto tal vez alguna posible voz de la oposición en redes o de alguien que tenga este sentir y pensar también, que diga, en este momento de la pandemia, de los encontronazos en AMBA tan delicados, en esta situación de las vacunas que, bueno, están llegando, hoy hubo una gran noticia que se va a hacer en la Argentina, la Sputnik, que ya lo hemos hablado con el diputado Yedlin, en medio de todo esto, justo ahora dan esto a conocer, diría alguien. ¿Usted qué le respondería, diputado? Que la democracia no se detiene. De la misma manera que, por ejemplo, en la oposición, con toda razón, reclaman que se hagan las elecciones y no haya ninguna duda ni sospecha acerca de que se van a postergar las elecciones o que se va... Bueno, tienen derecho a que la democracia funcione. Y la democracia funciona, y la democracia funciona en todos los aspectos. Nosotros este trabajo lo iniciamos en mayo, lo terminamos ahora. Ninguno de nosotros en mayo del año pasado podía suponer que el mundo y la Argentina iba a estar en esta situación. Pero bueno, la democracia no puede detenerse y además hay que transparentarla, independientemente de la coyuntura en la que cada uno de nosotros viva. Los países que vivieron la Segunda Guerra Mundial, que eran democráticos, en plena guerra hacían elecciones. Y bueno, nosotros en el medio de esta situación seguimos trabajando para tener una democracia que sea respetuosa de los derechos y garantías de los ciudadanos, que no viole el principio de inocencia, que no viole el derecho a la defensa en juicio, que no espíe abogados defensores, que no persiga a nadie por su credo, religión, adhesión a determinada fuerza política. Así que, nada, es una objeción que me parece que sería muy superficial. Ahora, diputado, ¿qué va a pasar con los jueces que estuvieron involucrados y que ahora están en funciones en este informe? ¿Cuál es el mecanismo por el cual? Porque entiendo que son unos cuantos, incluso ha mencionado a alguien de la Corte Suprema. ¿Qué ocurre ahora a partir de esto? ¿Qué cree usted? Bueno, a ver, nosotros, como le decía recién, le proponemos, sí, le sugerimos a la Cámara de Senadores y Diputados que formen esta comisión bicameral que se encargue específicamente del tema del Poder Judicial. Y bueno, de allí no me quiero adelantar, porque ni siquiera todavía se ha formado, pero bueno, si surgen elementos, seguramente habrá que transferir esos elementos o a la Comisión de Juicio Político si se trata de algún juez de la Corte, o al Consejo de la Magistratura si se trata de jueces inferiores, es decir, inferiores, me refiero inferiores a la Corte, y eventualmente formular las denuncias que surjan de una investigación de esta naturaleza. Esto corre por cuerda separada, por ahora, respecto a lo que se va conociendo de los vínculos de jueces que visitaban frecuentemente la Quinta de Olivos, la Casa Rosada. Algunos de ellos ya están convocados al Consejo de la Magistratura para dar explicaciones, pero además de esto, que sería un indicio de la complicidad de los jueces con el gobierno de turno en aquel momento en estas tareas, se agregan otros elementos que están en este informe que demuestran que no solamente visitaban al presidente, que es una violación ética inaceptable, sino que además tenían vínculos con estos grupos que llevaban adelante tareas de espionaje. Bien. Es más, en algunos casos se prestaron a dibujar causas judiciales para proteger estas tareas de espionaje ilegal que llevaban adelante desde la AFI. Bien. Diputado, en ese sentido, en el informe y en la investigación ustedes hablan sobre los fondos. Hay que recordar que el presidente Mauricio Macri resolvió de que todos los fondos de la AFI volvieran a ser reservados. Quería preguntarle respecto a la ruta del dinero, ¿cómo funcionó esta decisión del presidente de garantizar el secreto sobre todos los gastos de la AFI y cuál es la relación que ustedes encontraron con este funcionamiento? Usted menciona 6 estaciones ilegales de la AFI en la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando de un esquema muy grande. Quería preguntarle cómo han ahondado y profundizado la ruta del dinero. Bueno, esta es una muy buena pregunta. Efectivamente, toda esta actividad, ustedes imaginan, necesitaba financiarse. No se hace gratis y además es bastante cara sostener estos grupos, la logística, los aparatos de escuchas telefónicas, los seguimientos, etcétera. ¿Cómo hicieron? Bueno, apenas asume Macri, a los pocos días, él dicta un decreto de necesidad de urgencia que anula la ley que se había sancionado en el Congreso cuando Cristina Kirchner había decidido reorganizar lo que antiguamente se llamaba la CIDE y creó la AFI.
En esa ley, que se vota en los últimos meses del gobierno de Cristina Kirchner, prácticamente no quedan fondos reservados, queda todo expuesto al escrutinio público, salvo un porcentaje que creo que era del 10% del total, que se financian operaciones de inteligencia que efectivamente hacen a la seguridad nacional y no pueden ser conocidas, ni sus agentes. Apenas asume Macri, transforma todos los fondos de la AFI en fondos reservados, fondos secretos, todos los gastos, absolutamente todos. ¿Cuánto significaba eso en plata? Era en el primer presupuesto del año 2016, que fue el primero que administró Macri, eso significaba 1.450 millones de pesos. A valor dólar, en aquella época eran 100 millones de dólares. O sea, se pasó de un porcentaje muy pequeño de fondos reservados a tener 100 millones de dólares reservados para operaciones de inteligencia. Bien, diputado. Pero te quiero hacer un agregado. Segundísimo, porque ya no tenemos más tiempo, pero agregue. Segundísimo. Diga. Estos grupos, a veces, como son los grupos mafiosos, no solamente se financian con plata del Estado. El grupo D'Alessio, y algo que está inconcluso todavía, que nosotros vamos a construir, movió 500 millones de euros en distintos paraísos fiscales del planeta. Todavía no hemos podido llevar adelante esa investigación. ¿Por qué? Porque necesitamos personal muy especializado para que nos pueda desarmar y recorrer una ruta que pasó por México, pasó por el sur de Italia, pasó por las Islas Comoranes. Es muy difícil de investigar. Pero es plata ilegal que también financió actividades de inteligencia. Bien, Leopoldo, ha sido perfecto con la explicación y por supuesto vamos a seguir atentos a la repercusión que pueda tener semejante investigación que ya y el pedido a que se conforme una comisión que ahora investigue el accionar de los jueces y de la justicia para que todo salga a la luz como corresponde. Gracias, diputado. Gracias a ustedes, que les vaya muy bien. Hasta luego. Bueno, toda una cuestión muy inmensa se acaba de destapar. Grande, y esto último ya con millones por el mundo que hay que investigar ahora. Así es, así es. Y el gran interrogante que tiene que ver con el tema del secreto de los gastos de la AFI, que forma parte de una historia muy vieja.